Vivamos el propósito divino guiados por el Espíritu Santo. Repito, vivamos el propósito divino guiados por el Espíritu Santo. Basado en Gálatas, el capítulo 5, los versículos 16 a 25. 16 a 25. Gálatas 5. Gálatas es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió. Gálatas 5, 16 a 25. Leo de la palabra del Señor lo siguiente. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista sigue. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, lea conmigo, andemos también por el Espíritu. Una vez somos restaurados, lo cual fue el tema de la semana pasada, a vivir para la gloria de Dios. Ese propósito, o sea, el propósito restaurado, se convierte en un propósito vivido, el cual sería el cuarto de estos propósitos que estamos estudiando. Empezamos con lo que se dio en llamar un propósito equivocado, que es vivir con cualquier clase de propósito menos para la gloria de Dios. Siguió con un propósito abandonado, es decir, el pecado nos hizo abandonar ese propósito de vivir para la gloria de Dios. Y la semana pasada se nos predicó sobre el propósito restaurado, que nos lleva a este propósito del día de hoy, que es el propósito vivido. Pero, ¿cuál sería mi sugerencia de la pregunta de introducción para analizar el tema de hoy?
La pregunta que yo sugiero es, ¿de qué manera se vive el propósito divino? Es decir, si el título es Vivamos el propósito divino guiados por el Espíritu, la pregunta que yo quiero hacer para abrir nuestros entendimientos, ¿de qué manera se vive el propósito divino? La respuesta a esa pregunta es el título del tema de hoy. Vivamos el propósito divino guiados por el Espíritu Santo. Esa es la única manera. Hay personas adineradas, unas más que las otras, que usan parte de sus fortunas, parte de su dinero, y aquí entran en cuenta no solamente los millonarios por ser comerciantes o inversionistas, sino que entran también actores, actrices, gente famosa, gente que ha recibido grandes herencias, pero hay muchos de ellos que usan una parte de sus fortunas, de su dinero, para apoyar proyectos altruistas. Yo mencioné ya qué significa esta palabra altruista y vuelvo a repetirlo. Significan personas que contribuyen a causas benéficas, a causas que benefician a otros. Y entre estos proyectos altruistas que ellos financian están los proyectos médicos. Estos son de los más valiosos. Por ejemplo, la cura contra el cáncer y contra otras enfermedades serias y otro tipo de fundaciones que contribuyen para la investigación de medicinas, de vacunas y de todo ese aspecto que incluye la medicina. Pero están los proyectos altruistas educativos también. Marcos, nuestro hijo, es su preparación académica de universidad prácticamente la recibió de uno de esos millonarios, una beca que le ayudó para concluir su carrera doctoral. Porque sin esa ayuda hubiera sido imposible que Marcos pudiera tener una educación como la que tuvo. E incluye también a mis otros hijos, y yo estoy seguro que a varios de los hijos de ustedes por igual. Pero también hay proyectos de vivienda, y ahora más que nunca hay oportunidad en este país de contribuir para esos proyectos de vivienda, donde hay gente con dinero que financia complejos habitacionales para pago con renta baja, en fin, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que a veces hablamos despectivamente de estas personas que se dedican a eso, pero para mí, si son proyectos que ayudan a las comunidades más necesitadas, debe haber un sentir de agradecimiento a esas personas.
¿No les parece? Es decir, pues si tienen pues sus millones, ellos pueden seguirlos invirtiendo en lo que les da la gana, ¿verdad? Pero cuando invierten en este tipo de proyectos, debe existir una actitud de gratitud en nuestros corazones. Tal vez hasta nosotros mismos podamos ser beneficiarios de alguna de esas ayudas que se brindan a través del financiamiento de estos proyectos. Pero a lo que quiero llegar es que, no obstante la gran generosidad que envuelven estos proyectos, los donantes, los que ponen el dinero, podrían igualmente, sin lugar a equivocarme, no encontrar significado en esos proyectos que ellos respaldan financieramente. ¿Me explico? Es decir, que no porque hacen eso significa que ellos ya encontraron el sentido para su vida. Se ha oído de muchos de ellos que han financiado grandes proyectos altruistas, han dado tanto dinero y sus vidas siguen siendo igual, vacías, sin sentido. Y la pregunta está, bueno, hice tantas cosas generosas, buenas, invertí tantos millones de dólares en este proyecto y mi vida sigue sin significado. La razón es porque lo único que da sentido a la vida es vivir para la gloria del nombre de Dios. Así es. Esa es la única manera de encontrarle sentido a la vida. Cuando empezamos a vivir para la gloria de nuestro Dios, hermano, hermana, todas estas dudas con las que nos pudo haber dejado este proceso electoral aquí en Estados Unidos, mire, se disipan. Toda esa incertidumbre en que nos pudo haber dejado toda esta situación se disipa cuando nos concentramos en vivir para la gloria de Dios. Así que vivir el propósito divino, guiados por el Espíritu Santo, es tres cosas. La primera, vivir el propósito divino guiado por Dios es, en primer lugar, andar diariamente en el Espíritu Santo. Y siendo este un pasaje tan conocido, tan memorizado, ha sido sumamente predicado. Gálatas 5, yo creo que lleva récord de predicación. Pero muchos lo siguen ignorando, porque también es muy puntual en lo que dice. Vivir el propósito divino guiado por el Espíritu del Señor significa, en primer lugar, andar diariamente en el Espíritu. El apóstol Pablo nos instruye a vivir para la gloria de Dios andando en el Espíritu Santo y no por nuestros propios esfuerzos, ya que la vida cristiana
no es un conjunto de reglas. Hay quienes viven el propósito de Dios guiados por el Espíritu Santo, viviendo diariamente en el Espíritu. Pero hay otros que no lo hacen. Porque consideran que la vida cristiana es solamente un listado de cosas que hay, que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y la vida cristiana es más que eso. La vida cristiana, andar diariamente en el Espíritu Santo, es mucho más que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquello más. O tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Eso resulta rutinario, eso resulta a veces hasta fastidioso, incómodo, molesto. Por eso es que hay que andar en el Espíritu de la manera que así lo indica. El apóstol Pablo empieza en Gálatas 5:16 diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y cuál es el resto que dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. A veces el no andar en el Espíritu resulta de que no tenemos el entendimiento claro de lo que es andar en el Espíritu. Y tenemos que decir que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne no es otra cosa que eso. Andar en el Espíritu es simplemente no satisfacer los deseos de la carne. Así, es de sencillo, ¿verdad? Mientras que algunos piensan en andar en el Espíritu como algo místico, como algo misterioso, como algo que está relacionado en la manera que he visto, en lo que posiblemente practico, de lo que aparentemente es bueno. Es decir, aquellas cosas no hablo mucho, cada vez que hablo pongo las manos así juntas y bajo la cabeza, o cómo me sí, y atuendo lo que me pongo encima, no uso joyas, no uso mucho maquillaje, en el caso de las hermanas, ¿verdad? Pero no se trata de eso. El andar en el Espíritu es una decisión deliberada de la persona de ponerse bajo el control del Espíritu de Dios. Es una decisión deliberada, consciente. Es decir, yo tomo la decisión de hacerlo. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque el no hacer obras malas es una decisión deliberada. Es una decisión que se aprende. Así como se aprende a hacer malas cosas, se aprende a no hacerlas. ¿Sabe cuál es el caso más reciente que puedo citar? Y me llamó poderosamente la atención.
es el caso de la señora que va a ser la jefa de gabinete de la administración entrante. Me llamó mucho ese caso, porque es una señora ya de la tercera edad. Allí viene, ahí al lado de varios de nosotros. Una señora que refleja lo que se dice de ella. No sé ni su nombre. Me llamó la atención por lo que dijeron, por la manera en que la describieron. Primero, es la primera mujer en ese tipo de cargos. Para ser jefe, o en este caso jefa, de un gabinete, de un presidente, tiene que ser una persona de carácter. Y la describieron de la siguiente manera: es una mujer bastante callada. Tres cosas señalaron: bastante callada, que a mí me llamaron la atención. Segunda, que no dice malas palabras. Así lo dijeron, que no dice malas palabras. Muy raro hoy en día. Y tercero, pero cuando se trata de poner orden, todas las personas hacen lo que ella dice. Es impresionante. Yo dije, esta debiera de ser la próxima presidenta. Es decir, no porque yo sepa que ella es cristiana o no es cristiana, ¿verdad? Sino lo que yo resalto de ella es que el no decir malas palabras es una decisión deliberada. Así es. Es deliberado. Aunque usted diga, es que yo me crié en un ambiente de vulgar y lleno, yo me crié en el mismo ambiente que usted se crió, si se crió ahí. Pero yo decidí no expresarme de esa manera. Y no quiero decirles que no sé cómo decirlas. Claro que las sé. No, y por supuesto, antes de ser cristiano se me salía el botón. Y en inglés, ¿cuándo me va a salir a mí una palabra en inglés si no me salen las buenas? Es decir, y conozco personas que no son cristianas, pero cuando se me hablan o comparten conmigo o dialogan conmigo, yo las veo que son cuidadosas. Y de ellos mismos sale, no, es que estoy hablando con usted, pastor. ¿Qué significa eso? Y no son personas que se dicen cristianas. Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con una decisión deliberada. Y el control del Espíritu Santo es una decisión deliberada de cada uno de nosotros. Es decir, yo me voy a poner bajo el control del Espíritu de Dios y no bajo el control de las obras de la carne. Ese es el punto que quiero resaltar de esta persona. Así que no dejemos que las corrientes de deseos desenfrenados nos arrastren hacia las profundidades del pecado, porque las corrientes de desenfreno que existen ahora alrededor del mundo son corrientes que se lo llevan a lo más profundo de la experiencia
del pecado. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice el resto? Exactamente. Y estos se oponen entre sí. Es decir, el control del Espíritu Santo siempre va a ser antagónico. Va a estar en contra siempre de los deseos de la carne. Estos se oponen, estos van a luchar siempre. El control del Espíritu Santo es contrario a satisfacer los deseos de la carne. Y fíjese que me llama la atención cuando termina el apóstol Pablo diciendo, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Me llama la atención de mi nieto. Esto lo puedo decir todavía públicamente. Y cuando llegue a ser un teenager ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada de ellos. Del que llegue a esa edad. Pero el mayorcito en una de estas oportunidades me dice, Rampa, pero yo no sé por qué hago esto que no quiero hacer. Y digo, ay, hijo, es exactamente lo que dice Pablo. Porque el control del Espíritu Santo siempre va a ser contrario a los deseos de nuestra carne. ¿Verdad? El apóstol Pablo dijo que debido a eso hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Es esa lucha que va a haber entre el control del Espíritu de Dios y los deseos de la carne. Así que para vivir para la gloria de Dios hay que andar diariamente bajo el control del Espíritu Santo. Hay que andar diariamente. Es decir, hay que diariamente tomar la decisión deliberada de andar bajo el Espíritu de Dios, bajo el control del Espíritu del Señor. El versículo 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Es decir, no es por temor a la ley. Muchas cosas que no hacemos es porque le tememos a la ley. Pero en este caso no. Si andamos bajo el control del Espíritu, si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. No vamos a estar pensando en que la ley nos va a castigar. Es decir, en otra palabra, lo que Pablo está diciendo es que para vivir guiados por el Espíritu Santo, o para vivir el propósito de Dios en nuestra vida, no hay otro referente, no hay otro marco de referencia para vivir para la gloria del Señor que su Espíritu Santo. Ese es el único referente. Ese es el único. El Espíritu Santo es el único que nos puede referir cómo ser guiados para vivir para la gloria de nuestro Dios. Es decir, que la ley no tiene ahí ningún efecto, porque la ley
al fin de cuentas, no somos capaces de cumplirla. No somos capaces de cumplirla. Y mucho menos las innumerables opiniones del mundo. Estamos saturados de opiniones alrededor del mundo de cómo vivir nuestra vida. Todo el mundo se da el derecho de decirnos cómo vivir, de decirnos qué comer, de decirnos cómo vestir, de decirnos qué merecemos, de decirnos qué no merecemos. Es a veces hasta abrumadora resulta la cantidad de influencias de las opiniones alrededor del mundo. Y con facilidad nosotros le ponemos todo el oído a eso. Pero cierro este primer punto diciendo, sin la conducción del Espíritu Santo en nuestra vida, sin el control del Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible vivir para la gloria de Dios. Si no estamos bajo el control del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir para la gloria del Señor, que es el propósito con el que Dios nos creó. Entonces, vivir el propósito divino guiados por el Espíritu Santo, en segundo lugar, significa negarse a andar en las obras de la carne. Así como es una decisión deliberada vivir bajo el control del Espíritu Santo, también lo es una decisión deliberada negarse. Vuelvo al primer ejemplo que mencionaba de esta señora política. Si usted se niega a decir palabras soeces, usted está tomando una decisión de hacerlo. Entonces, si usted se niega a andar en las obras de la carne y sujetarse al control del Espíritu Santo, su vida va a ser diferente. Su conducta va a ser diferente. Porque andar en las obras de la carne finalmente lleva a cosechar pecado. Y el pecado no llega solo, llega con sus consecuencias que son evidentes. Las consecuencias del pecado siempre se van a evidenciar, siempre van a salir a la luz las consecuencias del pecado. No se puede estar pecando, y ahora lo van a ver ustedes, sin que se refleje en algún momento, sin que le pongan detective para que lo controle. El versículo 19 empieza con este asunto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esperemos allí. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa manifiestas? Que se les ve, exactamente. Saltan a la vista. Van a salir a la luz.
son las obras de la carne. Y vea, cuando dice que son manifiestas, no se pueden ocultar. Vea cuáles son con las que empieza Pablo esta lista. La primera es adulterio. Va a saltar a la vista. Fornicación, inmundicia y lascivia. Lascivia es un deseo morboso en todo sentido, que va a salir, va a resaltar. Usted puede decir, no, ahí es una que otra vez que esto sucede. Sí, está bien. Pero aparte de que no se pueden ocultar, déjeme decirle, estos pecados que se han mencionado acá, todos tienen un proceso degenerativo. Comienza con acciones esporádicas que se pueden llegar a convertir en patrones de conducta. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio es más bien dicho, un pecado, una acción esporádica. Pudo haber caído en adulterio un hombre o una mujer una vez, pero puede volver a caer. Y puede volver a caer hasta convertirse en un patrón de conducta. Por eso hay que tener cuidado, porque empieza con este tipo de acciones esporádicas, pero que te pueden llevar fácilmente a un patrón de conducta que acabe con tu vida. Patrones o prácticas pecaminosas que son muy generalizadas. Estos patrones de pecado continuo aumentan en dos direcciones. Estos a los que me estoy refiriendo es a los patrones, esos de conducta mala. Se van intensificando en dos direcciones, se hacen más intensos en dos direcciones. La primera dirección es que se hacen más intensos en cuanto a su conexión. Es decir, una cosa te lleva a la otra. Y ya juntas, se convierte en una atadura de por vida. ¿Verdad? O sea que se pasa del adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Ahora vemos en el versículo 20, empieza con idolatría. La idolatría es un patrón de conducta, porque no se es un idólatra una vez. Si usted empieza a ser un idólatra, va a terminar siendo un idólatra de vida. Yo estaba recordando una ciudad muy importante de Guatemala, al occidente del país, un lugar bellísimo, de clima frío, cerca de la frontera sur de México. Cantel
es su nombre. Esta ciudad, el nombre de esta ciudad es, le han puesto a una marca de telas, porque es una ciudad que se dedica a eso, a textil, la industria textil muy sobresaliente ahí en Cantel. Que sí, es una ciudad mayormente indígena. Tal vez ahora ya hay mucho más mezcla de personas, pero en ese entonces, en los 70s, en los 80s, era muy indígena. Y ellos tenían sus prácticas religiosas y todo lo demás, que los fue llevando a una situación de idolatría. ¿Saben que la última noticia que yo leí de Cantel esta semana es que abrieron el primer templo a la muerte, a la Santa Muerte? Y me imagino que la influencia ahí es tan tremenda. Y definitivamente es una población bastante conservadora, al punto que lucharon y cerraron. Ahí había una obra cristiana muy floreciente también. También hay una de las cárceles más grandes y también de ese estado al que pertenece esa ciudad, y se opusieron al punto de que ya cerraron ese templo. Logró la población preocupada, logró cerrar ese templo. Pero el punto es que la idolatría lleva a esa dirección, una dirección de que el proceso es intenso en cuanto a conectar con otra cosa, y en cuanto a que se convierte en una manera de vivir, como en muchos pueblos, estados de México, donde los altares a la Santa Muerte ahora ya no son ningún problema. Ahora, como pueden tener a la Virgen de Guadalupe en una esquina, en la esquina opuesta pueden tener un altar a la Santa Muerte. ¿Me explico? Eso es degenerativo, sumamente. Hechicerías. La hechicería no es otra cosa que brujería. Y continúa el versículo 20. Enemistades. Y les abundan las enemistades. Pleitos. Y aquí empieza ya el proceso de violencia. Pleitos. En el que entran, ¿qué? Los celos. ¿Qué más? Las iras. ¿Qué más? Las contiendas, continuas peleas. Las divisiones, disensiones. Las herejías. ¿Qué son herejías? Son falsedades que atacan las verdades de Dios. La verdad de la Escritura. Esta semana mi consuegra me estaba planteando varias de esas herejías en relación con las que ella escuchó, y ella estaba muy indignada. Pensé que iba a venir hoy porque le invité a que viniera, pero ella estaba muy indignada al haber escuchado ese tipo de comentarios al respecto de un pastor o de iglesias que se meten a proclamar ese tipo de situaciones que no tienen ninguna base en la Escritura. Hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Estas prácticas entonces pecaminosas se conocen teológicamente como ataduras diabólicas, de las cuales solo el Espíritu Santo de Dios puede librarnos. O sea que es degenerativo esto. Todo patrón de conducta pecaminosa tendrá un final funesto. Versículo 21. Continúa. De las herejías pasa a las envidias. Llega hasta los homicidios. El caso que nos comentaba el hermano Víctor hoy, de esta familia Mares. De esta familia Mares. Y a la que estamos expuestos nosotros. Podemos estar tranquilamente en la sala de la casa y ahí nos pegan un tiro, ¿verdad? Homicidios, ¿qué más? Borracheras. Las borracheras son ya extremas. Se empieza a emborrachar para ahogar las penas, pero resulta que las penas salen nada. Y el único que se ahoga es el que está bebiendo y bebiendo, pero ahogado en alcohol. Y termina con orgías. ¿Sabe qué son las orgías? Fíjese que cuando hablamos de orgías, nos vamos a siglos pasados. Sodoma, Gomorra, solo ahí existió eso. ¿Sabe cuáles son las orgías de la actualidad? Estaba yo pensando que las orgías de la actualidad son el delito, uno de los delitos de la delincuencia organizada que más dinero les deja, como lo es la trata de personas para explotación sexual. Esas son orgías. Esas son situaciones, pero complicadísimas en nuestra época. Es decir, las obras de la carne tienen un final fatídico. Vean cómo termina el apóstol Pablo diciendo: y cosas semejantes a estas, lo que quiere decir, y hay otras listas de situaciones acerca de las cuales os amonesto, es decir, les exhorto. Abran sus ojos, abran sus oídos, atiendan la escritura. Como ya os lo he dicho antes, es decir, era una preocupación del apóstol Pablo. Como ya les he dicho antes, ¿qué es lo que les había dicho? Que los que practican patrones de conducta, tales cosas no heredarán el reino de Dios. De modo que no negarse a andar en las obras de la carne conducirá a una condenación de muerte eterna. Las obras de la carne no deben tener cabida en la conducta de una persona que vive para la gloria de Dios. ¿Y cómo se vive para la gloria de Dios? Guiados por el único referente que existe, el Espíritu Santo de Dios. Así que vivir el propósito divino guiado por el Espíritu Santo es, en tercero y último lugar,
reflejar el carácter de Jesucristo. Cuando una persona está viviendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, va a reflejar el carácter de Jesús. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo no se puede fingir, hermanos. Por más cara de santo que pongamos. Y no quiero que nadie se sienta insultado, pero por más cara de santa que ponga, no se puede fingir. No se puede fingir. Porque tiene como evidencia irrefutable una sola cosa: el amor de Dios. Por eso no se puede fingir. O tiene el amor de Dios o no lo tiene. Esa es la evidencia irrefutable. Versículo 22 nos habla de esta prueba irrefutable. Mas el fruto, lea conmigo, del Espíritu es amor. Un fruto. Nunca vaya a decir son 8 frutos. No. Un fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y no se trata del amor suyo. Se trata del amor de Dios en usted. Mas el fruto del Espíritu es el amor de Dios en la vida del que es guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Como un fruto, el amor de Dios tiene sus propiedades, al igual que otros frutos de la naturaleza. La manzana, por ejemplo, tiene sus propiedades. Son diferentes propiedades. Hay frutos que tienen hasta 3, 4 propiedades. El nopal, el aguacate, en fin. Entonces, el amor de Dios como fruto también tiene sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de ese fruto? Si el amor de Dios está en la vida de una persona a través del Espíritu Santo, habrán las siguientes propiedades. Leamos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, ¿cómo cierra ese versículo 23 el apóstol Pablo? Diciendo: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Significa que la ley no tiene nada que ver ahí, porque es fruto, son propiedades del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Si el amor de Dios está en una persona, habrá gozo en esa persona, habrá paz en esa persona, habrá fe, habrá mansedumbre, habrá templanza, habrá paciencia y todas estas otras cosas. Este fruto del Espíritu Santo produce entonces propiedades o efectos agradables al Señor y valida la fe para la salvación eterna del que se arrepiente. Quien es guiado por el Espíritu Santo va a reflejar el cambio que Dios hizo en su vida cuando puso su fe
en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y cierra los versículos 24 y 25 diciendo: los que son de Cristo veamos así, los que son de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos tomado la decisión de no andar bajo el control de las obras de la carne, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Versículo 25. O sea, si vivimos por el Espíritu, también entonces andemos por el Espíritu de Dios. No se trata de decir que vivimos guiados por el Espíritu Santo. Hay que dar evidencia de eso continuamente. Concluyo. Solo Dios, mediante su Espíritu Santo, puede hacer que cumplamos su propósito, el cual es que vivamos para dar gloria a su nombre. Por eso es que el Señor Jesús nos dejó su Espíritu Santo para dos cosas muy importantes. Lo dejó como consolador, para consolarnos en medio de cualquier situación, incluso después de una elección presidencial como la que acabamos de tener, para recordarnos que Él es nuestro consolador, es nuestra roca fuerte, que todo el tiempo es segura para nosotros. Y una segunda cosa, como consolador para no sentirnos desamparados, pero también nos dejó su Espíritu Santo como guía para no estar desorientados en cómo vivir la vida. Esta es la oportunidad para empezar a vivir con el propósito de glorificar al Señor, recibiendo a Jesús como Salvador personal. Si usted tiene la oportunidad hoy, hágalo, donde quiera que usted esté. Abra su corazón, invite a Cristo a ser el Señor de su vida. Y tome la decisión deliberada de vivir bajo el control del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis hermanas, oremos que Dios nos dé valentía y que nos dé su Espíritu Santo como guía para vivir para la gloria del nombre de Dios. Que este tipo de situaciones humanas, como lo son los sistemas políticos de gobierno, no nos abrumen, ni nos debiliten para seguir viviendo para la gloria del Señor. Caiga quien caiga, esté quien esté en mando, el Señor es el que tiene el control. Y especialmente de aquellos que confiamos